Existe uno de los problemas más grandes que el mundo enfrenta. El mundo enfrenta muchos problemas como el hambre, las guerras, la crisis, la desigualdad. Bueno, hay un montón de problemas a los cuales el mundo enfrenta. Pero hay un problema tan grande, uno de esos es la muerte. Hace algunos días alguien me preguntó, ¿qué piensas predicar la siguiente semana? Pues acerca de la muerte. No, dice eso, no dan ganas de hablar, eso da miedo. Y hoy en la mañana de la misma manera me dice mi niño, papi, ¿qué vas a hablar hoy? Voy a hablar acerca de la muerte. Ay, no, dice, qué miedo, papi, eso. Bueno, hablar de la muerte creo que a nadie nos gusta porque la muerte trae a nuestra vida tristeza. Hablar de la muerte, pues todos lo quieren, ¿verdad? Aludir a esta cita, pero hermanos, tenemos en cuenta, claro, tarde o temprano, lo aceptemos o no lo aceptemos, todos nos vamos a morir. De eso no hay duda en nosotros. Se van a morir los jóvenes que están aquí, los niños también, nosotros, todos nos vamos a morir. Y eso es tan importante que nosotros hagamos conciencia y que podamos entender este mensaje en este día. Por decir, la ciencia ha intentado e intenta detener el deterioro humano. La ciencia, basado a sus estudios, a sus experimentos, creo que lo único que ha llegado es a las cirugías plásticas. Si se han dado cuenta, ¿verdad? Nadie quiere envejecer. Las cirugías plásticas hoy en día ha estado pegando de moda. Bueno, hay algo más eficaz de esto, nuestro estilo de vida. Si no queremos envejecer tan rápido, nuestro estilo de vida como una buena alimentación, una alimentación equilibrada, hacer ejercicio, dormir 8 horas, no estresarnos, no preocuparnos, podemos tal vez llegar a ser longevos. Pero eso no cambia porque también nos vamos a morir. Y eso no quiere decir que hagan lo que ustedes quieran con sus cuerpos. Recuerden, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Que vamos a acordar en otra ocasión. Hoy en día, hoy en esta tarde, el mensaje es de cómo resucitar a un muerto, ¿verdad? En eso nos vamos a enfocar. Si nosotros vemos todos los seres vivos, incluso los animales, las plantas, también mueren. Nuestra vida es un ciclo, como lo dice Eclesiastés. Unos nacen, otros mueren y así constantemente. Ahora quiero hacerles una pregunta esto es una introducción al mensaje. ¿Podrá el hombre solucionar en un futuro mediante la ciencia? Recuerden, el hombre ha ido enloqueciendo, ¿verdad? Por la ciencia. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Podrá el hombre solucionar el problema de la muerte en un futuro, tal vez 2100, 2200 años más adelante? No, pues claro que no, ¿verdad? La ciencia no va a poder detener, porque el problema de la muerte no es exterior. El problema de la muerte es interior, es algo que no se ve. La Biblia le llama pecado. Cuando Dios le dijo a Adán, allá en Génesis 2, 16 al 17, que de todo árbol del huerto podía comer, excepto del bien y del mal, porque el día que comiera de él, ciertamente, sin duda alguna, moriría. Ya conocemos la historia, Adán desobedeció, Eva desobedecieron, y el pecado entró al mundo, y consigo trajo la muerte espiritual y la muerte física también. Entonces el hombre murió, el hombre desobedeció. Entonces el problema de la humanidad es el pecado. El pecado es la que trae muerte. Y recuerden, Dios como único juez justo tiene que ejecutar su justicia. Y como veredicto final él dice, la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:20 también lo dice con estas palabras: el alma que pecare, esta morirá. Esa es la consecuencia de la desobediencia. Y Dios lo ha dicho en su palabra, que el pecado no quedará impune. El pecado tiene su pago. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte?
Hablando bíblicamente, la palabra muerte ocupa varios significados en la Biblia, dependiendo el contexto de lo que estamos leyendo. Uno de esos, por ejemplo, es la muerte física. ¿Qué es la muerte física? La cesación de la existencia, el término de la vida, que significa realmente caer, expirar, dar el espíritu, volver al polvo. En México, en mi pueblo, le dicen colgar los tenis. Esa es la muerte física, ya dejar de existir. Ahora, pero también la palabra muerte significa separación. Hablando espiritualmente, la palabra muerte es aquella persona que nace y no conoce a Dios, es un muerto caminando, para que me entiendan. Delante de Dios la persona está separado de la voluntad de Dios, está separado de la presencia de Dios. Toda aquella persona que no ha entregado su vida al Señor es un muerto espiritual. Pero también cada persona que muere, recuerden, el alma, el espíritu siguen intactos. Una vez que la persona muere, el alma y el espíritu sale del cuerpo, así como Jesús lo dijo allá en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Santiago 2:26 también dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces habla de una separación del espíritu y el alma. Y entonces cuando pasa eso, el cuerpo cae. También está la muerte segunda en la Biblia. También existe la palabra muerte segunda. ¿Quiénes van a padecer la muerte segunda? Todas aquellas personas que se murieron en sus pecados. Ya no hay esperanza. Una vez que la persona muere en sus pecados, no quiso saber nada con Dios, desobedeció rotundamente el evangelio, no aceptó la corrección de Dios, bueno, todas ellas personas estarán en la muerte segunda, donde será el lloro y el crujir de dientes. Nadie quiere entrar en esa segunda muerte de los que estamos aquí. Es porque es una separación total del hombre con su creación. Muchas veces decimos Dios nos ha abandonado aquí en este lugar. Aquí tenemos aire, tenemos el sol, tenemos techo, tenemos comida y a veces la humanidad se queja. Pero imagínense estar en un lugar donde nada de eso existe, donde yo no hay un aire puro para respirar, donde la ausencia de Dios esté totalmente ahí. Bueno, eso es la muerte segunda y muchos irán en ese lugar. Y también existe la muerte al pecado. Cuando nosotros como creyentes, ¿verdad?, tenemos que darle muerte al pecado todos los días. Y también la muerte que Cristo le dio al pecado en la cruz del Calvario. Bueno, si ven, la palabra muerte abarca muchos significados dependiendo el contexto en las Escrituras. Y es que es tan interesante que aún la sociedad, amados hermanos, y ustedes me van a dar la razón, han acuñado tanto esta frase: para todo hay solución menos para la muerte. ¿Han oído esa frase? Sí, para todo hay solución menos para la muerte. Y es que, amados hermanos, la buena noticia es que hasta para la muerte hay solución. Y es Cristo, ¿verdad? Cristo es la solución a la muerte. Aunque el hombre lo diga sin entenderlo, nosotros sí sabemos cuál es la solución aún para la muerte. Y creo que muchos de los que estamos aquí es por la razón que estamos aquí, porque sabemos que después de la muerte hay una esperanza para todo aquel que cree. Hay una esperanza para aquellos que entregaron su vida al Señor, sirvieron para el Señor. Y nadie ha dicho de las religiones, de los que se han creído dioses, nadie ha dicho yo les ofrezco una resurrección, excepto nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, no solamente lo decretó desde el cielo y dijo van a tener una resurrección. No, Jesús mismo bajó a este mundo. Él mismo bajó a este mundo para decirnos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús mismo lo dijo y lo profetizó, tanto como los
hermanos del Antiguo Testamento, Cristo también lo dijo allá en Lucas 9:22, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, dice, y resucite al tercer día. Cristo lo profetizó y si vemos nosotros, la palabra de Jesús tuvo su cumplimiento en Lucas capítulo 24. Acompáñame en su Biblia, Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, cuando vemos nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas, probablemente para continuar preparando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los judíos tenían esa costumbre. Bueno, cuando las mujeres llegaron, el versículo 2 de 24 de Lucas, dice la Biblia, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo ya había resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Dios habló cuando aún estaba en Galilea. La escritura de Lucas 9:22, Jesús estaba en Galilea profetizando. En Lucas 24 tuvo su cumplimiento, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. La resurrección de Jesucristo es la doctrina fundamental del cristianismo. El cristianismo, nuestra fe, descansa en la resurrección de Jesucristo. Y no solamente, ¿verdad?, que como nosotros a veces enfatizamos de que Cristo murió, ¿verdad?, por nuestro pecado, sí, pero también resucitó. Y ese es el fundamento que nosotros debemos de acuñar a nuestra vida todos los días. Ahora, si Cristo resucitó, también tenemos la esperanza que Él nos resucitará. Cristo nos resucitará, y en eso nosotros debemos por eso estamos aquí, creo, para alabar a Dios, porque nuestro venir a glorificar a Dios no es una pérdida de tiempo, realmente es una exaltación a Dios por lo que Él ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y por eso venimos. No creo que venimos obligados, nadie nos trae obligados. No, realmente muchos de nosotros venimos porque entendemos lo que hizo Cristo por nosotros. La resurrección de Jesucristo no solamente fueron testigos 2 o 3 personas. El apóstol Pablo lo dice con estas palabras allá en 1 Corintios 15:3, que después de que resucitó se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hubo muchos testigos oculares, más de 500 testigos a la vez, y les apareció a los apóstoles también. Entonces, la resurrección de Jesucristo es algo visible para toda la humanidad. Entonces, nosotros también, aparte de no verlo, la resurrección con nuestras vistas, por fe también lo creemos y somos doblemente bienaventurados. Cristo no mintió. Cristo, todo lo que dijo se cumplió al pie de la letra. Porque si nosotros vemos las escrituras, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tal como Él lo dice, lo hace. Entonces, tenemos nosotros que entender esas grandes verdades, entender que la resurrección de Jesucristo son las buenas noticias del Evangelio. Hay esperanza, porque la dádiva de nuestro Dios, el regalo de Dios es que todo hombre tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús mismo en su ministerio, cuando vino a este mundo, Juan 5:24,
lo dijo con estas palabras: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. No tendrá, tiene vida eterna. Estar teniendo, tiempo presente. Nosotros muchas veces caemos en la incredulidad, pero una persona que realmente ha entendido el Evangelio, vive para Cristo, su vida se transforma de día en día. La persona no necesita esperar la vida eterna, ya la tiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia lo dice, que no vendrá condenación, Juan 5:24, mas ha pasado de muerte a vida. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofrece la vida eterna que empecemos a experimentar ya desde ahorita en Jesucristo. Eso es la gracia de Dios que muchos de nosotros no lo entendemos, y por falta de madurez, por falta de diligencia, por falta de dedicarnos más nuestra vida a otras cosas que en las cosas de Dios. Es tan precioso la doctrina de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya una vez que entendemos el Evangelio y somos aceptados por Dios, nuestra vida, ya hemos pasado a la verdadera vida, válgame la redundancia, ¿verdad? Ya no hay condenación. Y es que Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Según los Corintios 5:17, es un texto conocido de todos nosotros, que dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación, ya nacidos, santificados para Dios, apartados de la maldad para exaltar a nuestro Dios. Hermanos, creo que eso es tan precioso de entender. Nosotros, al entender eso, realmente en nuestra vida tratamos de agradarle más a Dios, más a Dios. A veces nosotros caemos en incredulidad y citamos, es que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es que eso es una verdad. Pero nuestro miedo no tiene que ser a Satanás. Nuestro miedo, nuestro temor tiene que ser a Dios. ¿Cómo agradar más a Dios? Que de nuestro enemigo quien se encarga es Dios. Nuestro trabajo, nuestro realmente temor tiene que ser a Dios. ¿Cómo puedo amar más a mi mujer? ¿Cómo puedo amar más a mis hijos? ¿Cómo puedo predicar más eficaz el Evangelio? ¿Cómo puedo quitarme esa timidez y decir al mundo que Dios reina, que Cristo vive? Bueno, ese es el punto enfático que quiere nuestro Dios, que hagamos la voluntad. Y cuando nosotros estamos en el perfecto amor, ¿verdad? El perfecto amor echa fuera el temor, el miedo al enemigo ya no hay, porque Cristo ya la venció. Somos vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces nuestro trabajo de nosotros como iglesia es a cómo agradar más a Dios, más y más. Recuerden, de nuestro enemigo Él se encarga. Nuestras batallas Él las pelea. Nuestro trabajo es agradar a Dios. Ahora, hablando un poquito sobre la muerte, que nosotros ya hemos pasado de muerte a vida, probablemente vamos a tener a alguien curioso, ¿verdad? Que diga, ¿y entonces por qué mueren los creyentes? Porque muchos dicen, bueno, si Cristo pagó nuestra deuda, entonces ¿por qué morimos? ¿No lo pagó completo? No, claro que sí. Cristo en la cruz pagó todos nuestros pecados. No hay nada que diga, no, este quedó pendiente. No, todos nuestros pecados están perdonados. Ahora, ¿por qué morimos nosotros los creyentes? Si queremos ser un poquito más céntricos, ¿verdad? Realmente los creyentes no mueren, los creyentes duermen, ¿verdad? Los creyentes realmente duermen. Y es que para entender por qué nosotros dormimos, hay que entender que todos los seres humanos
seamos creyentes o incrédulos, todos tenemos un cuerpo físico, terrenal, similar al de Adán. Dios no ha terminado con nosotros. Una vez que Él nos ha justificado, ahora estamos en transición de la santificación, en espera para la glorificación de nuestros cuerpos. En otra palabra, cada creyente, Dios no ha terminado la obra en él, porque aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nosotros, como polvo que somos, tenemos que regresar a la tierra. Eso es una verdad en las Escrituras. Pero eso no quiere decir que nos vamos a morir en nuestros pecados si hemos entendido el Evangelio. Sí, pecamos, ¿verdad? Muchas veces de manera de omisión, ¿verdad? Ofendemos a un hermano sin que a veces nos damos cuenta, con palabra, con hechos, sí. Pero ya no hay en nosotros un agradar en decir, voy a hacer eso porque a mí me nace. Yo soy así y trato a los demás por mal porque así me tratan a mí. No, esos son pensamientos de impío. Pero muchas veces fallamos a Dios, ¿verdad? En miradas, en pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Y es que la carne se revela, ¿verdad? La carne también tiene sus guerras. Pero a una persona que ha entendido y trata de santificarse día tras día, ya no hay pecado que se le puede imponer a la persona. La persona ha muerto justificado por la gracia de Dios. Que espero que lo espiritual revele a lo espiritual. Acompáñenme, primera carta a los Corintios, capítulo 15, 50. Primera carta a los Corintios 15, 50, la Biblia dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nuestra sangre, nuestra carne, de esta manera que estamos, no podemos entrar a la presencia de Dios. Primeramente, porque tenemos el cuerpo terrenal. Primera a los Corintios 15, 50. De otra manera, nuestro cuerpo tiene que ser semejante a la de Cristo para entrar a la presencia de Dios. Realmente nuestro cuerpo que tenemos ahorita no soportaríamos ver la presencia de Dios, porque nada imperfecto puede entrar en la presencia de nuestro Señor. Ahora, en el versículo 51, Pablo nos dice con estas palabras, he aquí os digo un misterio. Es como decirles, ¿verdad? Te voy a contar un secreto, ¿verdad? Que aquí entre nos, ¿verdad? Pablo está diciendo esa expresión. Les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Veamos lo que estamos hablando sobre el cuerpo terrenal. Porque es necesario, dice, que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y es que Adán, cuando vivieron, verán, en el huerto del Edén, eran hombre, ¿verdad? Desnudo. Cuando nosotros, Cristo nos resucitará, seremos vestidos con la justicia de Dios. Eso es tan perfecto de la voluntad de Dios. Entonces la Biblia dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder el pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esperanza tiene el creyente? Verdaderamente es una esperanza. Dichoso aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Realmente es necesario regresar a la tierra. ¿Saben por qué es tan necesario? Porque ahí es el fin de la santificación, en espera para la glorificación, la redención total, la salvación completa, ¿verdad? Que se le otorgará a todo creyente. ¿Cuándo será eso? Fácil y sencillo. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo regresará nuestro Señor Jesucristo?
Les voy a decir una respuesta tan certeza, que ni yo lo sé. Nadie lo sabe. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente, nadie lo sabe, pero sabemos que va a regresar, y cuando va a regresar, todos nosotros seremos glorificados. Así que, hermanos, tenemos una esperanza. Todos aquellos hermanos que han perdido un ser querido, que han entendido el Evangelio, tienen su esperanza. Hay una esperanza para aquellos que se han muerto creyendo. Quiero usar, ¿verdad?, rápidamente 3 ejemplos en la Biblia o ilustración, que Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no abandona a aquellas personas que se mueren sirviéndolos, aquellas personas que sirvieron y hoy en día es abandonado por la sociedad. Vemos creyentes, cristianos que panteones enterrados, han enterrado muertos sobre el otro y aparentemente nada pasa, pero no, Dios no deja nada de eso aparte. Dios está al control de todo eso. Veamos un ejemplo rápidamente en las Escrituras, Segunda de Reyes, capítulo 13. Una ilustración de que Dios no nos ha abandonado, porque recuerden, la Biblia nos habla en el versículo 20 de Eliseo. En medio de una decadencia, ¿verdad?, moral, la gente dice, pues ya no servimos a Dios y todo, bueno, hay idolatría y todo. Aparentemente los creyentes pues ya somos abandonados también. No, la Biblia dice que murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Fíjese, aún los huesos de Eliseo seguían haciendo milagros, y es que no eran los huesos de Eliseo, sino el poder de Dios que había en Eliseo todavía. Entonces, vemos una ilustración de esperanza, que aún después de nuestra muerte, nuestros huesos están en espera para la glorificación de nuestros cuerpos. Ahora, Ezequiel capítulo 37, del 1 al 14, hay una historia que nos relata la Biblia, y es uno de los temas tan preciosos que nos motiva. De Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. En realidad, la interpretación correcta es acerca de la restauración de Israel. Recuerden, en esta vez yo solamente estoy ilustrando el poder de Dios, el poder que puede hacer Dios para levantar a un muerto físicamente o espiritualmente. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, dice Ezequiel, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Vean el poder de nuestro Dios. Y Ezequiel sigue profetizando. El versículo 7. Pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Fíjense el poder de Dios, ¿verdad? Que está hablando
al pueblo de Israel. Recuerden, como vuelvo a repetir, la interpretación es al pueblo de Israel, porque vean el versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Qué perfecto, ¿verdad?, el poder de nuestro Dios para levantar a aquel que hace su voluntad. Aquí en Juan 11, del 1 al 44, Jesús ahora sí muestra la autoridad aún sobre los muertos. Recuerden, aquí solo es una ilustración. Acá en Juan 11, acompáñame, Juan 11, Jesús muestra la realidad del poder de su mano. Jesús tenía unas amistades. Lázaro también tenía como amigo a María y Marta, pero recuerden, Jesús mientras estaba ministrando, Lázaro había enfermado y habían llegado las noticias con el Señor Jesús que pues Lázaro ha enfermado. Jesús pasa, ¿verdad?, siguiendo la predicación, porque la prioridad de Jesús era predicar el reino de Dios. La prioridad de Jesús era que todos aquellos que están muertos espiritual vivan. Pero bueno, Jesús dijo con estas palabras que Lázaro no iba a ser una muerte, ¿verdad?, para tristeza, sino para glorificar a Dios. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Bueno, si nosotros seguimos leyendo la historia, Lázaro murió, durmió. Lázaro dejó este mundo. Cuando Jesús va a Betania, Marta se sale al encuentro y abre una conversación con el Señor Jesús. Entonces, Jesús le dice a Marta: tu hermano resucitará. Los judíos, ¿verdad?, los fariseos no eran como los saduceos. Los fariseos creían por lo menos en la resurrección. Los saduceos rechazaban la resurrección. Bueno, basado al Antiguo Testamento hay muchas promesas de la resurrección. Entonces Marta sabía que iban a resucitar a su hermano. Pero Jesús le dijo, ¿verdad?, con estas palabras, y esto es un texto tan precioso que creo que muchos de nosotros lo conocemos de memoria, el versículo 24 al 26. Marta le dijo: yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no solamente lo dijo, llevó a cabo lo que él estaba diciendo en estas palabras. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús más adelante ve a Lázaro. Lázaro muere. Juan 11:35, el texto más largo de la Biblia. Jesús lloró, ¿verdad?, para que lo podamos memorizar. Juan 11:35. Jesús llora mostrando su humanidad, ¿verdad?, de que él era 100% hombre, de que llorar también es bueno. Entonces, al final de cabo, nosotros vemos que Lázaro murió. Pero Jesús, en el versículo 38 en adelante, va hacia la tumba de Lázaro y le dice: quiten la piedra. Versículo 39. Fíjense lo que le dice Marta, la hermana de Lázaro: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En otras palabras, ya Lázaro ya apestaba. Imagínense a alguien muerto 4 días, ya apestaba. No estaba medio muerto, Lázaro estaba muerto. Entonces, Marta, ¿verdad?, pues, y muchos de nosotros podemos caer en incredulidad. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Entonces quitaron, versículo 41 de Juan 11, la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Imagínense Jesús nombrando a Lázaro, porque probablemente si no mencionaba a Lázaro, probablemente y salían los demás, ¿verdad? El poder que tiene nuestro Dios. Bueno, Lázaro salió, dice la Biblia, envuelto en vendas, y el rostro, dice, envuelto en sudario. Y a Jesús le dijo: desatale y dejarle ir. Fíjense, la resurrección que hizo Jesús a Lázaro, lo hizo para mostrarnos que Él tiene el poder. Jesús tiene el poder. Así que, hermano, aliente su corazón con estas palabras, aliente su vida, porque realmente hay una resurrección si usted ha creído. Si no hubiera resurrección de los muertos, Pablo lo expresa con estas palabras: si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nosotros los cristianos fuéramos los más dignos de lástima, ¿verdad?, por servir a Jesucristo si no hubiera una resurrección. Pero las hay. La resurrección de Jesucristo va a ejercer cuando venga en su reino. Y esa es una esperanza firme donde descansa nuestra alma. Es una esperanza segura. No seremos avergonzados, dicen las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que vivir para nuestro Dios. Pablo lo dijo también a los tesalonicenses, en el capítulo 4, del 13 al 18, ¿verdad? Que no todos dormiremos. Que no todos vamos a morir, pero sí vamos a ser transformados cuando venga nuestro Señor en gloria. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay esperanza para aquel que cree. Ahora, como hijos de Dios, hermanos, y yo me he tocado con muchos hermanos en la fe que pues veo que hay el temor incluso de morir. Pues es que ¿quién quiere morir? Nadie, ¿verdad? Veo a muchos, ¿verdad?, que pues no, como que no dan ganas de dejar este mundo. Personas de 90 años que están muriendo en un hospital y a veces seguimos orando para que Dios los siga teniendo con vida. No, a veces ya tener 90 años ya es exceder, ¿verdad?, de lo que Dios ya ha instituido, que el hombre tiene que vivir 70 y si a lo más robusto 80 años y ya con dolores, ya con molestias. Cuando nosotros vemos a una persona que creyó y ya tiene una edad suficiente para partir de este mundo, créanmelo, hermanos, morir para un creyente realmente es lo mejor que le pueda pasar. Probablemente no puede ponerse de acuerdo conmigo, pero basado a la Biblia, realmente es lo mejor que puede pasarle a un creyente. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, Salmos 116:15. Es algo tan precioso delante de Dios. Y Pablo también lo expresó con estas palabras, que el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense cómo ve Pablo la muerte. La muerte lo ve como vivir para Cristo y lo morir es ganancia. Versículo 23 de Filipenses 1, también Pablo lo dice que partir, ¿verdad?, y estar con Cristo es muchísimo mejor. Si realmente vivimos para Cristo, la muerte ya no es el miedo, ya hay esa solución. Porque morir es estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. 2 Corintios 5:8. Fíjense qué pensamiento nos revela Dios en las Escrituras. Pero nosotros, ¿verdad?, con miedo a morir. No, realmente hay fidelidad de Dios aún en nuestra muerte. Por eso, hermanos, apliquemos este mensaje a nuestra vida y que hagamos conciencia, que hagamos como dice el Salmos 90, Moisés con estas palabras: Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, porque todos nosotros nos vamos a morir. Todos nosotros, sin excepción alguno,
puedes ignorar, puedes decir lo que digas, todos nos vamos a morir. Pero entonces Dios quiere que hagamos conciencia de esta corta vida que tenemos, que realmente demos lo mejor a nuestro Dios, que realmente nuestra vida sea para Dios y que hagamos las cosas conforme la voluntad de Dios. Y es que la voluntad de Dios son las cosas que realmente sí valen la pena. Podemos invertir nuestro tiempo en lo que nosotros queremos, pero si es terrenal, aquí se va a quedar. Las cosas de Dios no. Acompáñame un ratito a 2 Corintios capítulo 4, 16. Fíjense las cosas que Pablo habla aquí, exhortando a todo aquel que cree. Por tanto, dice, no desmayamos. 2 Corintios 4, 16. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Sí vivimos bajo la voluntad de Dios. Sí intentamos practicar lo que Dios dice. Porque esta leve tribulación momentánea, la vida, la ligerez que tenemos, produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, por ejemplo, el dinero, que es lo más casual, ¿verdad? Nosotros, dinero, todo eso es temporal. Podemos comprar 10 casas, 3 carros, y lo único que nos vamos a llevar cuando nos vamos a morir es un puño de tierra, si es que nos la echan, si nos va bien, ¿verdad? Todo va a quedar, todo es temporal. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, todo es vacío. Nada de lo que hagamos en este mundo vamos a llevar. El único que vamos a llevar es lo que hicimos para Dios, la misericordia, el amor a nuestro prójimo, el amor a los demás, es cómo nos sometimos a la voluntad de Dios. Eso es lo único que vamos a llevar. Cómo enseñamos a nuestros hijos, si los preparamos para una generación más adelante, si realmente amé a mi esposa como dice el Pedro, si realmente amé a mi prójimo, si ayudé a mi hermano en la fe. Bueno, eso es lo que realmente vamos a llevar y con eso estaremos delante de la presencia de Dios. Nada de lo que podemos hacer acá en este mundo nos vamos a llevar. Y eso debemos de cobrar conciencia. Y nosotros, ¿verdad? A veces somos tan, ¿verdad?, débiles en ese lado que no lo aceptamos. Pero hay que aprender a vivir por fe. Si nosotros creemos que vamos a resucitar, nosotros realmente tenemos que poner las cosas como Dios quiere. Acompáñame una escritura más a Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Fíjense, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si realmente decimos, yo ya creí en el Evangelio, Cristo es mi Señor, mi Salvador, bueno, Dios dice, busca las cosas de arriba, busca las cosas las que Cristo te dijo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vive para Cristo, que todo lo que tú hagas sea para Cristo. Todo lo demás, tiempo que nosotros pensamos que tenemos, no las tenemos. El corto tiempo que tenemos, Dios espera que lo demos, porque eso va a hablar para nuestra eternidad. El tiempo ahorita es dar lo mejor a nuestro maestro, y si nos da tiempo, pues ahí hacemos dinero también. Pero no es la prioridad. La prioridad es para el reino de los cielos. Todos nosotros tenemos familiares que
han partido, han muerto, nosotros vamos a morir. Así va a pasar. Hagamos conciencia con la exhortación de nuestro Dios. Hagamos reflexionar realmente, que salgamos de acá. Realmente eso es una verdad. Yo, créanmelo, cuando leí esto y estuve preparando este mensaje, créanmelo, le pedí a Dios que yo con mi intento, ¿verdad?, pudiera el Señor transmitir, ¿verdad?, este mensaje. Porque todos nos vamos a morir. Pero la pregunta, ¿realmente estás listo si te mueres hoy? Realmente si te mueres en esta tarde y piensa en esto, ¿realmente irías a la presencia del Señor? Recuerda, el pecado no quedará sin pago. La paga del pecado es muerte. ¿Estás listo? ¿Es Cristo ya tu Señor? ¿Cristo tu Salvador? Cristo va a venir. El gran día viene, dice uno de los cantos. ¿Estás listo? ¿Realmente estás listo? ¿Estás preparado? Morirte. Y es que a veces muchas personas no quieren dedicar su vida a Dios, pero cuando ya van en medio de un dolor, de una ambulancia, entonces sí quieren buscar a Dios. ¿Para qué esperar cuando el accidente te traiga a Dios? ¿Para qué esperar a que te pase un accidente y digas, ahora sí quiero servir a Dios? Quebrado una pierna, ya en silla de ruedas, y hermanos, llévenme, no puedo caminar porque me fracturaron. Donde hoy a tiempo podemos dedicar nuestra vida. ¿Para qué esperar? ¿Cuántos mensajes tienes que oír para que te conviertas al Dios vivo y verdadero? Bueno, todas esas verdades hay que hacer conciencia más en ti si no has creído en el Evangelio. Y si te mueres en tus pecados, la gente ha dicho, ¿verdad?, descansa en paz, un ángel más nos cuida del cielo. Allá está con los angelitos, una persona que murió en sus pecados. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, ¿verdad?, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No hay buenas esperanzas para el que se muere en sus pecados. No hay un descanso en paz. A veces sensibilizamos a las personas, ¿verdad?, para que no se sientan mal. No, no hay. Un realmente descanso en paz es como aquel Simeón, hombre justo y piadoso. Allá en Lucas 2:29 lo dice con estas palabras: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Si realmente decimos nosotros, Cristo ahora sí es mi Señor, mi Salvador, ahora sí, hermano, descanse en paz, porque realmente estaremos en paz. Realmente estaremos en la presencia del Señor. Eso es descansar en paz. Si no has entendido el Evangelio, si no te has querido entregar tu vida al Señor, no hay buenas esperanzas. Pero la buena esperanza es que hoy puedes salir victorioso. Hoy puedes salir diciendo, tengo vida eterna en Cristo Jesús, Señor mío. La invitación está abierto a aquellos que realmente quieren entregar su vida al Señor, y la exhortación a nosotros a dar lo mejor a nuestro Señor, a dar lo mejor a nuestro Dios que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.